La jornada de protesta comenzó con un inesperado ataque a la estatua del fundador de Cali, Sebastián de Belalcázar, que fue derribada. El bloqueo que colapsó la movilidad fue intervenido por el SMAT. Entre manifestaciones pacíficas y violentas, así se vivió la jornada del paro nacional en Bogotá. Esta tarde la alcaldía de Bogotá hará el último intento para buscar aplazar la jornada de protesta convocada para mañana. El 28 de abril están convocando este paro nacional y se esperan movilizaciones sociales en las calles de distintas ciudades del país, en lo que harán presencia trabajadores, maestros, pensionados, representantes de dignidad agropecuaria, entre otros sectores. ¡Hey, tú! ¿Recuerdas estos momentos? Paro nacional en Colombia. Con dos grandes eventos se conmemorará un mes del paro nacional. Grupos de indígenas derriban la estatua del fundador español de Bogotá. Protestas en Colombia. Duque llama al diálogo mientras en Colombia se preparan para otro paro nacional. 47 personas asesinadas en 11 días de paro nacional. ¿Te has preguntado cuáles son las causas que desencadenaron el paro nacional? ¿Cómo analizarías la convulsión social del momento? ¿De qué manera la investigación social puede abordar estos acontecimientos? El paro nacional del 2021 en Colombia se conjuga como una mezcla de diferentes inconformismos. Desde medidas estructurales propuestas por el gobierno de Iván Duque, pasando por los abusos policiales y de poder evidenciados en todo el territorio nacional, y terminando con una propuesta de reformas como la tributaria, que pretendían golpear a la clase media y baja del país. En las diferentes situaciones vividas desde el 28 de abril del 2021 se observan aspectos complejos de la realidad nacional, en donde diferentes movimientos sociales, sindicatos y diferentes representaciones colectivas alegaban no solo un cambio, sino una serie de cambios que necesita la estructura política, social y económica del país. Hay que decir que son diferentes los análisis que podrían realizarse, entendiendo cómo históricamente Colombia se ha venido configurando en un país con brechas sociales de desigualdad en diferentes dimensiones. ¿Podrían las ciencias sociales, aquellas desarrolladas a la luz de la modernidad, responder a las problemáticas y complejidades actuales? No, hay que decirlo. Aunque las ciencias sociales se desarrollaron y fueron importantes en un momento histórico particular, su perspectiva científica moderna y clásica se quedaría limitada frente a problemáticas que se observan en la actualidad. Las ciencias sociales, entonces, ahora deben transitar por un cambio que les permita acercarse a una realidad más específica. Toda teoría científica puede experimentar crisis y agotamiento, y las ciencias sociales no son excepción de ello. En ese sentido, se plantea que la investigación social requiere una mutación, esto es, un cambio en su génesis para recurrir a nuevos lugares de enunciación. Entonces, y en ese sentido, ¿cómo responder analítica, pero también de manera investigativa, a crisis como las generadas en el 2021 en el paro nacional en Colombia? ¡Alto! No se está diciendo que las ciencias sociales al día de hoy no se puedan usar, pero sí es necesario entender que los contextos actuales parecen demandar nuevos desarrollos teóricos e investigativos desde el saber social. El horizonte investigativo actual debe estar en vista del entendimiento de los marcos de enunciación y de la inclusión de los sujetos. Por eso, ahora hablamos tanto de la importancia de los conceptos y marcos epistemológicos en los que se inscriben los datos de una investigación, en especial porque con la complejidad de la realidad social y la investigación cualitativa, sí, cualitativa, debe prestar más atención a la naturaleza de su conocimiento. No me hable con trabalenguas. El paro nacional desde abril del 2021 demostró que en la realidad social se manifiestan problemáticas que apuntan a diferentes reivindicaciones, diferentes consignas y luchas, también porque existen diferentes actores que entran en juego de la configuración del mundo. En la reflexión de Anaya y Mora sobre la teoría social del siglo XXI, se dice que las ciencias sociales están rígidas y anquilosadas en su conformación para los retos que plantea el mundo de hoy. Entonces, habría que pensar cómo flexibilizar y generar un conocimiento social que investigue una mirada pluralista de la sociedad, en donde otros saberes puedan darse y aceptarse como válidos, y en el que se incorpore tanto un lenguaje teórico o concreto como uno observacional o abstracto. Por ejemplo, ¿qué pasaría si en vez de estigmatizar y disparar a los jóvenes que marchan y protestan,
¿Se tuvieran en cuenta las investigaciones que hoy demuestran cómo es su realidad y en consecuencia se actúe en favor de una mejora de la misma? ¿O qué pasaría si este gobierno tuviera en cuenta los asesinatos sistemáticos a líderes sociales o las masacres? Sí, con ese nombre. Perpetradores de homicidios colectivos. No con el que se han registrado. ¿Por qué nadie me lo dijo? ¡Ay, debo haber parecido un idiota! También cabe la pregunta de ¿qué pasaría si en lugar de invisibilizarlos y vulnerarlos como seres humanos y sujetos de derecho, se dialogara con los jóvenes y las comunidades olvidadas como la Guardia Indígena del país? ¿No sería esto un punto de inflexión para el reconocimiento de unos estudios sociales que miren la actualidad compleja en la que estamos? Piénselo, pelao. Para ejemplificar esto, podemos referirnos a la minga indígena. Esta ha sido un movimiento constante en las diferentes manifestaciones que se han evidenciado en el actual gobierno. En 2019 y 2020, su actuar estuvo motivado por una falta de interés en sus problemáticas por parte del presidente Iván Duque, alimentado de los problemas históricos que han tenido que enfrentar, estigmatización, falta de seguridad y la no consulta del uso de sus territorios para proyectos mineros son, por ejemplo, consignas que se han hecho evidentes en sus discursos y su actuar colectivo. Además, la minga es una muestra fehaciente de la cantidad de variables que configuran la realidad social. Problemas sociales, culturales, políticos y ambientales son algunos de los elementos que configuran su lucha y que traen al escenario investigativo nuevas preguntas y necesidades metodológicas para responderlas. El trabajo comunitario, en beneficio de toda la sociedad y por medio del diálogo, es lo que ha impulsado al movimiento indígena a construir mingas que den salidas factibles a problemas que cada vez se complejizan más por la inoperancia de diferentes actores del Estado. En el paro nacional del presente año, la minga volvió a ser estigmatizada y vulnerada cuando, estando en la ciudad de Cali, fue atacada por un grupo de manifestantes. Aún así, sus propias voces dejan ver lo que siempre buscan como comunidad organizada. Nosotros hemos venido en un acto humanitario a hacer la mediación para que cesen las balas asesinas y ese es el ejercicio que ha estado haciendo tanto las autoridades junto con nuestra Guardia Indígena. Y hemos tratado de mediar tanto desde acá, los que están en la primera línea, pero también la fuerza militar que pues estaba utilizando las armas de fuego para asesinar a nuestros jóvenes. Ese es el acto humanitario que hemos venido a hacer acá, hacer el tejido colectivo, hacer minga como lo hemos dicho. Llegamos con nuestra guardia, con nuestros músicos, con nuestros revueltos, hacer un trueque de pensamiento, un trueque de alimentos, pero también hacer sentir que la minga está con ustedes, con Cali, con todos los muchachos que están en la primera línea y que nosotros estamos para apoyar. Al respecto, habría que preguntarse cómo generar investigaciones de orden social que ayuden a pensar ¿por qué parece constituirse este accionar sistemático hacia los movimientos indígenas y sociales que se reúnen en el reclamo de sus derechos? ¿Cómo incluir a los sujetos y actores en las investigaciones sociales? Diego Jaramillo, doctor en estudios latinoamericanos, da ya una entrada de lo que serían las reflexiones que podrían encontrarse. Se identifica esa capacidad organizativa y entonces el enfoque es a buscar la forma de digamos, incidir en su capacidad para entonces, digamos, debilitarla. Y en ese sentido, entonces, por eso no hay ese intento de convocatoria. Incluso es más, incluso mal juego le hace el Comité Nacional de Paro de invitar a algunos indígenas a la última reunión que hubo, mal le hace porque pues cómo no reconoce que hay un movimiento indígena muy fuerte, ¿cierto? Y entonces no lo convoca ya a eso, sino que sigue una tradición política que desafortunadamente persiste en el sentido de que invitamos a tomas de decisiones a aquellos que son amigos políticos, a aquellos que son más cercanos, pero desconocemos un tipo de realidad que hay. Creo que esa es la situación que se presenta en este momento con el gobierno nacional. El gobierno nacional lo que busca es fracturar el movimiento. Resulta interesante entonces el estudio de las realidades sociales que se manifiestan al día de hoy. Por esta razón es necesaria la generación de una investigación y de un conocimiento que rompa la rigidez de las ciencias sociales
y que tenga como característica principal su preocupación por la complejidad actual que se desarrolla en la construcción social. ¡Exacto! ¡Oh! Es importante la articulación de diferentes saberes, paradigmas y epistemologías emergentes que se interesen por captar las realidades a través de los ojos mismos de quienes las componen, y así generar la posibilidad de nuevos conocimientos, potencialidades y posibilidades antes ignoradas o invisibilizadas. Esta es la clave para una investigación social que pueda responder de manera efectiva a las complejidades del siglo XXI. Así podremos avanzar en la comprensión, tanto plural, epistémica y ontogénica, de la realidad social actual. Y bien, ¿sí quedó claro cuáles son las posibilidades y hacia dónde debe guiarse la investigación social de hoy?